Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de Integra Cancer Institute. Les saluda el doctor Eduardo Garzuzzi, soy cirujano oncólogo y director médico de Integra. Y como cada mes, pues conmemoramos el mes de la concientización de algún tumor y este mes nos escogimos el cáncer de riñón. Si bien el cáncer de riñón pues no es de los más frecuentes que podemos encontrar a nivel ni mundial ni en Guatemala, pero sí definitivamente cada vez lo estamos viendo como cualquier otro cáncer con más frecuencia. Es un tumor que está asociado mucho a factores hereditarios, pero también mucho al tabaquismo y a la exposición de otras sustancias y otros trabajos ocupacionales. Hoy tenemos el honor de tener a un panel muy selecto, empezando por el doctor Hugo Arriaga, quien es nuestro urólogo oncólogo, parte del equipo de Integra Cancer Institute, y él nos van a acompañar dos colegas de él, ¿verdad? Los doctores Antonio Rosales y el doctor Octavio Almanzor, quienes voy a dejar que el doctor Hugo Arriaga haga las presentaciones correspondientes, y el doctor Pierre Ramos, que es nuestro médico oncólogo, quien muchos de ustedes ya los conocen. Así que los dejo aquí con el doctor Hugo Arriaga. De antemano, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a nuestros panelistas por haber esta invitación y que nos han acompañado en esta actividad. Hugo, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes algunos conocimientos de lo que es la oncología en urología y en especial en este tema del cáncer renal, el cual, a pesar de que no es uno de los más frecuentes vistos aquí en Guatemala, primero está próstata, mama en general, y ocupa como el sexto o séptimo lugar cuando uno mira las estadísticas de Globocan. Cada vez más lo estamos identificando por el acceso a ultrasonidos para hacer screening por dolor abdominal o a veces solo por control. Identificamos más masas renales y de menor tamaño, como lo encontrábamos hace 10, 15 años, que ya eran tumores que generalmente sobrepasaban los 5 o 6 centímetros y había que hacer técnicas quirúrgicas más radicales. Y entonces esto nos ha dado la oportunidad de poder hacer cirugías mínimamente invasivas para el control tanto del tumor como de la futura extensión extrarrenal. Y entonces, por lo mismo, es importante que tengamos en cuenta que el screening temprano, sobre todo en edades a partir de los 45, 50 años, un poquito más en hombres que en mujeres, según las estadísticas aquí en Guatemala, pues pueden hacer la diferencia porque generalmente son hallazgos incidentales o incidentalomas que dan síntomas como hematuria o dolor lumbar, generalmente cuando ya tienen un tamaño que sobrepasa los 4 o 5 centímetros. Por lo tanto, es importante, todos los médicos que nos acompañan, recordar la detección temprana y poder referir a los médicos que estamos haciendo este tipo de cirugías para que puedan resolverse de la forma mínimamente invasivas y con un control oncológico con muy buenos resultados. Y entonces en esta ocasión quiero presentar a dos exponentes de la endourología, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano, como son los doctores Antonio Rosales y el doctor Octavio Almanzor, que nos van a acompañar en estas pláticas. Primero tengo el gusto de presentar ahorita al doctor Antonio Rosales. Voy a hacer una breve descripción de su currículum. Él es médico egresado de la Universidad de San Carlos en el 2009. Hizo cirugía general en el Hospital Roosevelt, egresando en el 2014. Y posteriormente hizo su entrenamiento de urología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, terminando en el 2018, siendo jefe de residentes ese año en el hospital mencionado. Hizo cursos de laparoscopía urológica en la Universidad de Guadalajara durante 3 meses
y también hizo una rotación en el Hospital Universitario de Oslo, Noruega, en octubre a diciembre del año 2018. Actualmente labora es miembro del staff de urología integral, donde se dedica sobre todo a la parte laparoscópica, y es urólogo del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología de Guatemala, en la cual también ha estado aplicando técnicas mínimamente invasivas para el control del cáncer. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el abordaje laparoscópico de las lesiones mayores de 5 o 6 centímetros, o sea, una nefrectomía radical, y el alcance que ha tenido en la población guatemalteca en poder ya instaurar este tipo de técnicas. Así que dejo con ustedes al doctor Antonio Rosales para que dé su presentación sobre este tema. Buenas noches. Gracias por la invitación a esta plática. Vamos a hablar un poquito sobre nefrectomía laparoscópica. Es una técnica mínimamente invasiva. Como introducción, pues en aras del tiempo, solo hablar que esta cirugía la vamos a hacer en pacientes oncológicos. Recordar que el tumor renal es una patología que se diagnostica alrededor de los 64 años, más frecuente en hombres, una relación 2:1. Como lo dijeron los doctores antes, se presentaba mucho en estadios avanzados, un estadio 3 o 4. Actualmente, pues, ya se diagnostica, pues, antes. Los factores de riesgo es muy importante mencionarlos: la obesidad, la diabetes, la hipertensión, como dijo el doctor Garzusi, el tabaquismo, la exposición ocupacional, el síndrome de von Hippel-Lindau, enfermedad quística adquirida, y muy importante también los familiares de primera línea que tengan antecedente de cáncer renal. El diagnóstico de esta patología ha ido aumentando, ¿sí? Más o menos un 5%, y eso es debido a que ahora, pues, la mayoría de nosotros tenemos un más fácil acceso a estudios de imagen, ultrasonidos, tomografía. Recordar que Antonio, sí. Antonio, disculpa que te interrumpa, pero no sé si estás haciendo alguna presentación porque no se mira. Sí, estoy en presentación, doctor. Tienes que poner Ahorita compartir. No la vemos. Dice compartir pantalla. No sé si ahorita ya se ve. Ya, ahora sí se ve a tu pantalla. Ok, perdón. En el diagnóstico, como habían mencionado, ha aumentado el diagnóstico de esta patología porque ahora ya hay estudios de imagen más fácil, más accesibles, ultrasonidos, tomografías. Recordar que para nosotros los urólogos o para cualquier médico el gold estándar es una urotomografía con medio de contraste. Y recordar que cualquier lesión o masa que tenga un refuerzo de 15 a 20 unidades Hounsfield o mayor que esta debe ser considerado un tumor de células renales hasta no demostrar lo contrario. En la clasificación histológica, aquí les puse los tumores más frecuentes. Recordar que las células claras pues ocupa casi el 85% de estos tumores, y existen otros tumores pues no tan frecuentes y un poco más agresivos. En las manifestaciones clínicas sería la hematuria, que es la sangre en la orina, el dolor lumbar, la anemia, la pérdida de peso, la fiebre, dolor abdominal, y recordar que pues, en la mayoría de pacientes que encontramos un tumor muy pequeño puede ser asintomático, entonces lo vamos a encontrar únicamente en un estudio de imagen. Bueno, ya metiéndonos un poquito a la técnica de la laparoscopía, a la nefrectomía laparoscópica, vamos a mencionar las ventajas. Se menciona en muchos estudios que va a haber menos sangrado, va a haber menos morbilidad, va a haber menos tiempo de hospitalización. Más o menos en promedio un paciente que se somete a una nefrectomía, pues si todo sale con normalidad, se opera un día y al día siguiente puede ir a casa. Va a tener un mucho menor uso de analgésicos comparado con los pacientes que se someten a una cirugía abierta.
va a tener obviamente mejores resultados estéticos, un proceso de cicatrización más corto, y lo más importante para nosotros los médicos es que se tienen los mismos resultados oncológicos de una cirugía abierta. Eso es las ventajas de esta técnica o de este abordaje. Para hablar un poquito de historia, recordar que el doctor Ralph Kleiman, pues un médico estadounidense, urólogo, fue el primero que realizó esta cirugía en los años del 1990. Me llamó la atención que en muchos artículos actualmente se está diciendo que se está sobreutilizando la nefrectomía radical laparoscópica, ¿sí? Tal vez porque la técnica es un poco más sencilla, ¿sí? En pacientes que, por ejemplo, tienen masas pequeñas y debería de ofrecérseles una cirugía conservadora de nefronas o una nefrectomía parcial, hay médicos o urólogos que se inclinan por la nefrectomía radical laparoscópica. Entonces, esto es debido a que se requiere un poco más de estrés, hay un poco más de técnica para realizarla, pero siempre debemos de tratar de conservar hasta donde sea posible en el riñón. ¿A quién está dirigida la nefrectomía laparoscópica radical? Vamos a hablar que a los pacientes en estadio que tengan un T1, ¿sí? Y que no sea técnicamente realizable una nefrectomía parcial, porque el doctor Almanzor nos va a hablar de eso más adelante, y los pacientes que tienen un T2. Esos van a ser específicamente los que se van a beneficiar de esta cirugía que es curativa, y ya en lugares pues, donde se hace cirugía laparoscópica avanzada, ya se están comenzando a hacer cirugías laparoscópicas con trombectomía, cuando hay extensión tumoral a vena cava, etc. Se están comenzando a hacer. ¿Qué es lo que debemos de solicitar a la hora de planear una cirugía laparoscópica? Siempre debemos de tener una urotomografía, eso es mandatorio. Idealmente que tengamos vista sagital, coronal y axial, que tengamos una adecuada reconstrucción 3D. Así podemos ver las relaciones de nuestros vasos, arteria, vena, ver cuántas venas existen, cuántas arterias. Cuando vayamos a operar un riñón derecho, localizar el duodeno, ver si hay invasión o no a la glándula suprarrenal de ese lado. Y del lado izquierdo, pues ver las venas renales tributarias y qué relación tienen con la aorta, y también, obviamente, ver que el paciente, pues, poder localizar si tiene alguna linfadenopatía. En los abordajes vamos a tener un transperitoneal, o es el llamado laparoscópico. Este lo podemos hacer el estándar o mano asistido, y está el retroperitoneal, o también llamado lumboscópico. En la mayoría de casos, pues en lo personal, hacemos una técnica transperitoneal estándar. ¿Cuáles son los pasos de esta cirugía? Pues ambos son los mismos de cada lado, con algunas características especiales que vamos a mencionar más adelante. El primero va a ser reflexión del colon, o levantar lo que es la lámina de Toll, lo vamos a ver más adelante. Disección del uréter, identificar el hilio renal, asegurar los vasos renales, y luego pues el aislamiento del polo superior, y luego la sujeción y la extracción del órgano. Estos van a ser los puertos. Tenemos 3 puertos principales donde vamos a introducir la cámara, un puerto de 12 milímetros, luego en polo superior vamos a colocar otro de 12, y en el polo inferior vamos a dirigirlo hacia allá, uno de 5 milímetros. Y ahí podemos colocar puertos accesorios si necesitamos de alguna tracción para que nos ayude a la disección del hilio. Podemos colocar puertos accesorios de 5 milímetros. Aquí hay una imagen del primer paso, que es cuando levantamos el colon, la deflexión del colon, levantando la lámina de Toll, siempre hacia medial, ¿sí? Entre más hagamos una mejor disección y mejor espacio, vamos a tener mejor acceso a toda la estructura renal. Aquí les puse unas imágenes tal vez para entenderlo un poco mejor. Esta es una nefrectomía laparoscópica derecha, ¿sí? Vemos la relación que hay en el colon, que es nuestro primer paso. Tenemos que quitar las adherencias que nos ocasiona el hígado, y donde tenemos que levantar lo que es el retroperitoneado del lado derecho.
vamos a abrir la lámina de Toll y luego vamos a realizar una maniobra de Kocher, que es, vamos a aislar o tener mucho cuidado con el duodeno, porque en caso de lesionarlo, pues es un órgano, como ya todos sabemos, muy difícil de su manejo si tuviéramos alguna complicación. Esta es una imagen de cómo tenemos que tener nuestra vista a la hora de ya disecar el hilio. Tenemos que tener disecado el uréter, ¿sí? Tenemos que tener a la vista aislado, perdón, el colon y el duodeno, que por gravedad se nos va a ir hacia abajo, y tener un buen acceso a lo que es la arteria y la vena renal. Recordar que siempre hay que clipar primero la arteria, ¿sí? Y posteriormente la vena. Aquí les había puesto un video, no sé si por ahora de tiempo lo vamos a saltar, pero es cuando hay una deslizamiento de los ligamentos hepáticos para poder tener una mejor movilización del hígado. Entonces, los aspectos quirúrgicos claves en una nefrectomía derecha va a ser la movilización del duodeno, yo creo que es lo más importante, tenemos que tener mucho cuidado, y la maniobra de Kocher, ¿sí? Es hacer un acodamiento medial para tener un adecuado acceso a lo que es el hilio. Siempre hay que tener cuidado, aquí les puse un video de una disección que se está realizando un poco agresiva y se ve una perforación duodenal. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado, ir despacio, identificando todas las estructuras para evitar este tipo de complicaciones. Se la puse solo para que sepamos que puede existir lesiones a órganos adyacentes. Y posteriormente, los aspectos quirúrgicos clave del riñón izquierdo, pues básicamente los mismos trócares. Igual si necesitamos una mayor tracción del riñón y todo, no dudemos en colocar otro puerto accesorio. Este puerto accesorio es un puerto de 5 milímetros. Esa es la posición descrita para la realización de la nefrectomía, el decúbito lateral, ¿sí? Y ahí está cómo es la esquematización de dónde debe estar nuestro asistente, dónde debe estar nuestro instrumentista y los monitores. Esta es una nefrectomía del lado izquierdo. Son los mismos pasos: descender el colon, disecando la fascia o la lámina de Toll. Luego ir buscando lo que es el hilio, separar lo que es el polo superior, disecar lo que es el uréter. Aquí nos podemos llevar, también nos podemos guiar por la vena gonadal. Recordar que la vena gonadal del lado izquierdo va a desembocar a la vena renal, entonces nos puede servir como de guía para ir a localizarla, ¿sí? Y luego, ya que tenemos aislados pues el colon, ya tenemos bien identificado dónde está el páncreas, dónde está el vaso y todo, pues ya se hace una ligadura de los vasos, ¿sí? Siempre ponemos usualmente 2 clips o hemolocks proximales y uno distal, y luego para realizar el corte, ¿sí? En estos casos podemos también seccionar lo que es la vena gonadal. Los aspectos quirúrgicos claves del lado izquierdo van a ser más que todo con la vasculatura. No olvidar que tenemos unas ramas posteriores lumbares que van a desembocar también a la vena renal y la vena gonadal, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado y para no lesionarlas. Recordar también, aquí les puse otro video, no para que nos asustemos, sino para que recordemos que tenemos que ser cuidadosos. Aquí hay una lesión de colon en una colocación de un trócar secundario, entonces siempre tenemos que ir despacio en nuestra disección y todos los pasos son muy importantes. Había mi jefe en México que decía que es una cirugía muy metódica, un pasito que hagamos mal y se nos va a complicar mucho la cirugía. Aquí les puse otro video de, se está liberando lo que es el vaso, es una nefrectomía del lado izquierdo, se quería pues tener una mejor exposición del polo superior del lado izquierdo, y por andar separando los ligamentos del vaso, le causaron una lesión diafragmática. Entonces hubo necesidad de realizar una frenorrafia. Igual esto se corrigió laparoscópicamente, pero saber que tenemos que ir muy, muy cuidadoso con todas las estructuras.
otro principio en este tipo de cirugías, perdón, se me corrió. Siempre tenemos que tratar de tener nuestro campo lo más limpio, lo más seco, tratar de siempre aspirar, y pues si ustedes ven en este campo, pues está muy lleno de sangre y no puede que en algunas veces no logramos identificar todas las estructuras, ¿sí? En esta cirugía utilizaron una endoGIA y no les funcionó adecuadamente, entonces siempre debemos de tener otras opciones, como si no tenemos endoGIA, nosotros por costos utilizamos Hemolox, pero siempre debemos de tener una segunda alternativa para evitar complicaciones. Les puse este video, ya habían terminado de realizar la nefrectomía, habían clipado, ligado el hilio, ya estaban pues ya colocando en la bolsa el riñón, ¿sí? Preparándose ya para salir de la cirugía. Hubo un problema ahí con la cámara y por andar metiendo el riñón sin una buena óptica, laceraron el vaso. Entonces, esta cirugía es de mucho cuidado desde el inicio hasta que ya se extrae la pieza, ¿verdad? Porque a veces creemos que al ya pues clipar el hilio, pues ya casi está terminada la cirugía, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado hasta el final de la misma. Esto es básicamente resultados estéticos de una nefrectomía, ¿sí? Quedan 3 puertos, en esta no se necesitó ningún puerto accesorio y usualmente pues esta fue una técnica estándar y se extrajo la muestra por una incisión en la fosa ilíaca izquierda, una incisión transversa. El otro abordaje de la transperitoneal es una mano asistida. Aquí lo único que cambia es pues que el cirujano logra introducir la mano y se va ayudando de esta para hacer toda la técnica. Básicamente es la misma técnica, solo que con una mano dentro del abdomen, y eso nos va facilitando un poco más la técnica. Entonces, aquí les puse unas imágenes, pero por aras del tiempo vamos a adelantar un poco. Recordar que si hay alguna lesión vascular y todo, siempre tenemos que tener un equipo de cirugía abierta a la mano, ¿sí? Eso es fundamental siempre antes de iniciar una cirugía laparoscópica, preguntar que haya un equipo de laparotomía abierta y en caso de haber cualquier complicación, pues saber que tenemos la capacidad de resolverlo. Y eso sería todo. Aquí les dejé una frase: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, poco a poco con la experiencia nos vamos fijando más en detalles y comenzamos a ver pasos más importantes en cada cirugía. Entonces, tenemos que hacerla muy cuidadosamente y principalmente no estar corriendo. Es una cirugía muy, muy cuidadosa. Muchas gracias y cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu plática muy explícita. Visualmente pudimos entender ahí cómo es la técnica de la nefrectomía radical laparoscópica para el cáncer renal cuando están las indicaciones ya mencionadas. Ahora vamos a pasar con el doctor Octavio Almanzor. Lo voy a presentar. El doctor Octavio es médico y cirujano de la Universidad de Guadalajara, del Hospital Civil Nuevo Juan Menchaca. Posteriormente hizo cirugía general en el mismo hospital y por último hace la subespecialidad de urología en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él hizo un fellowship de cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica en el Instituto Médico La Floresta, que es un centro de cirugía robótica e invasión mínima en Venezuela, y posteriormente hizo su certificado en cirugía robótica con las máquinas Da Vinci. Ha publicado varios artículos y ha hecho varias investigaciones referente a la parte laparoscópica y en su práctica actual está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el cual se dedica a la cirugía laparoscópica oncológica de la subespecialidad de urología
así como la cirugía robótica con las máquinas Da Vinci en hospitales privados de Guadalajara. Con nosotros vamos a tener al doctor Octavio Almanzor, que nos va a dar el tema de la nefrectomía parcial, laparoscópica o robótica, que tiene mucha similitud en el tratamiento del cáncer renal localizado en indicaciones precisas que nos va a comentar el doctor. Así que, por favor, doctor Almanzor, es un gusto tenerlo con nosotros. La invitación a usted y al Instituto del Cáncer Íntegra para hablarles un poco acerca de lo que es la nefrectomía parcial. Dentro de los procedimientos quirúrgicos dentro de urología, la nefrectomía parcial es uno de los más demandantes para poder realizar procedimientos seguros. Espero que la pantalla se vea perfecto. Sí, lo vemos bien. Fue descrita en alrededor de 1993. El doctor Gill fue uno de los primeros que hizo algunas prácticas retroperitoneales y vemos aquí la estadística en cuestión de publicación, cómo ha cambiado a partir de la fecha de publicación hasta los últimos años, donde la cantidad de videos y de publicaciones que encontramos en papers ha ido en aumento radicalmente. De hecho, a partir del 2004, parte también sujeto a la cirugía robótica, ha tenido un boom en cuanto al desarrollo de los procedimientos de nefrectomía parcial. Se considera que los objetivos de la nefrectomía parcial laparoscópica es conseguir la misma eficacia que se desarrolla como en cualquier cuestión mínimo invasiva en cuestión de cirugías abiertas, con los objetivos primarios de una resección completa del tumor y márgenes negativos, así como minimizar el tiempo de isquemia y lograr la hemostasia, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y disminuir la cantidad de lesión renal, así como de las fístulas urinarias que puede haber. Normalmente tenemos factores que pueden afectar la trifecta, que es lograr bordes quirúrgicos adecuados, poco sangrado y una buena recuperación del paciente. En general, las indicaciones son tumores de menos de 4 centímetros, exofíticos y periféricos, cuando también son tumores que hay en un riñón único y que pueden ser más grandes de 4 centímetros, o tumor lateral con pobre ninguna diferenciación, función del riñón contralateral. En pocas palabras, igual, riñón único. Cuando encontramos tumores mayores o a 4 centímetros, pero que sean menores a 7 centímetros, y tumores complejos como quistes complejos, solamente se deja cuando ya se tiene un poquito más de experiencia. Obviamente con el paso del tiempo y, por ejemplo, Gill, si fue uno de los primeros en el 94, para el 98 extendió las indicaciones para poder hacer una nefrectomía parcial, que es lo que hemos comentado acerca de que hacían médicos con mayor experiencia. Los detalles vamos a verlos también un poquito porque sí quiero que vean los videos. Todos los pacientes son elegibles para una nefrectomía parcial dependiendo, como hemos visto, tumores menos de 4 centímetros, que sean múltiples o de alta complejidad, o que dentro de una clasificación que se llama renal, que nos ayuda a clasificar los tumores para saber si realmente son candidatos a una nefrectomía parcial y que el riñón pueda sobrevivir. Hay indicaciones relativas, como puede ser compromiso de la función contralateral y los demás que hemos visto cuando son riñones únicos. Contraindicaciones es principalmente cuando el tumor ya es un tumor avanzado, cuando está involucrando ya produciendo trombos, que hay tumores en la vena cava, cuando hay demasiados tumores en un solo riñón. El momento de quitarlos o hacer una nefrectomía parcial, realmente la afectación o la vida normal del riñón se va a ver seriamente afectada. Tumores que están muy dentro de la vasculatura renal y que realmente quitarlos se pone en compromiso la integridad del riñón y en cierto momento la integridad del paciente durante el procedimiento. Cuando hay problemas de estas hemorrágicas, cirugías renales previas o tal, en ocasiones hasta cirugías parciales previas, cuando son muy avanzados o que se hacen colectomías, en ocasiones un nuevo tumor en el mismo riñón
ya no está tan indicado en una nueva nefrectomía. Todo depende al final de cuentas de la posición y la forma en que encontremos el tumor en el riñón. Hay varias técnicas, como también explicó un poco Toño, que prácticamente son las mismas. Concentrémonos en las últimas dos, que es sin pensamiento. O sea, cuando nosotros hacemos la nefrectomía, como vamos a ver más adelante, clipamos o cortamos la circulación arterial y venosa al riñón para tener mucho menos sangrado. O con pinzamiento, donde podemos encontrar dos formas, cuando es un esquema caliente y un esquema frío, como también vamos a abordar un poquito más. En cuanto al acceso, dentro de todos, el que más preferimos es el abordaje transperitoneal, debido a que nos permite un mayor espacio para maniobrabilidad. Y en la cirugía robótica también nos posibilita una mayor amplitud de movimientos para tener una mayor versatilidad al momento de hacer los procedimientos. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones que podemos tener? Cuando el tumor, aunque sea menor a 4 centímetros o 7 centímetros en ciertos casos, pero que está invadiendo más de una tercera parte de la anatomía del riñón, posiblemente ya no sea candidato a una nefrectomía parcial. Y como lo habíamos mencionado, la localización del tumor, que puede estar en una porción muy pegada al hilo renal, el tiempo que podemos tener de isquemia, si el tumor es endofítico o multifocal. Este es un diagrama de la evaluación renal, donde nos habla sobre, dependiendo del tamaño del tumor, de la localización, un puntaje donde el riesgo de afectación de la anatomía o la función renal se ve catalogado a partir de puntos, que es parte importante para tomar una decisión sobre el éxito de la cirugía. No andaremos en él, pero el renal es un punto importante que nosotros tomamos en cuenta. Sí, como ven en la imagen, esta es una clasificación que hizo la Asociación Europea sobre la complejidad de los procedimientos, donde la nefrectomía parcial se encuentra uno de las principales o de las con mayor dificultad para hacer el procedimiento. ¿Okay? El hecho de que se necesita bastante expertise o habilidad o haber hecho algunos casos ya para tener mejores resultados. Aquí encontramos decisiones en cuestión de cirugía robótica sobre los manejos con recomendaciones fuertes y débiles en cuanto al procedimiento, y como siempre el renal score es una de las principales relaciones que tenemos que tener para tomar una buena decisión en el momento de seleccionar a los pacientes. Como un consejo a todos aquellos que están pensando o estamos empezando el desarrollo de la nefrectomía parcial, lo ideal es que los primeros casos sean muy selectos para tener los mejores resultados e ir llevando todo el desarrollo en un proceso más amigable. Tony platicó un poco sobre la posición del paciente. Realmente la posición no cambia en demasía, en un ángulo de 90 grados, buscando mucho tener protegidos los puntos de apoyo. El colchón o tarugo en la parte media o lumbar del paciente es opcional, no necesariamente está condicionado a que se sea la posición, pero sí estar muy bien asegurado el paciente y teniendo un resguardo y un exceso de cuidado en los puntos de compresión del paciente para evitar lesiones indeseables en cierto momento. Los trócares, como la mayoría de las veces tiendo a explicar, los trócares no tienen una posición ideal, depende mucho del abdomen del paciente. Lo que siempre se trata de... estoy buscando aquí, les voy a poner... No me deja poner el láser. Pero en la imagen inferior izquierda pueden ver una posición en forma de rombo. Si ven los trócares, la posición que guarda tiene que ser triangular dependiendo de la posición del riñón, del tumor y de la capacidad de abdomen del paciente. Me explico. Por lo regular, el trócar de 10 milímetros va a una longitud pararectal cerca al nivel umbilical, cuando se trata de ser un poquito más inferior, que podemos variar unos centímetros hacia arriba si el abordaje del riñón es de un tumor superior. Pero siempre hay que tratar de guardar esa relación triangular para tratar de evitar que nuestras pinzas y nuestras manos estén chocando y tengamos suficiente espacio para poder maniobrar. Como ven en la imagen, para rectal, aquí a nivel supraumbilical, después del nivel supraumbilical,
colocamos en promedio de 8 a 10 centímetros de un lado en forma de un triángulo equilátero para tratar de que las pinzas queden en una forma triangular, cuando podemos utilizar un accesorio en la línea axilar superior que formaría un rombo, y esa es la forma ideal de trabajar. Siempre el trocar de la mano derecha tiende a ser un trocar de 12 milímetros, debido a que los materiales, suturas, grapas y todo el material que utilizamos por lo regular son de diámetros superiores, y a la izquierda siempre nos tendremos a apoyar de un trocar de 5 milímetros para ser menos incómodo al paciente después también la cicatriz. Vimos un poco sobre el abordaje de la nefrectomía. Parte del mismo abordaje es prácticamente igual que en una nefrectomía. Necesitamos identificar el hilo renal. Aquí estamos viendo la arteria y la vena renal. Necesitamos esqueletizarlas cuando se hace un clipaje, tanto por una isquemia caliente, para tratar de mantener un buen control sobre el lecho vascular. Identificar bien todas las estructuras vasculares, si es una o dos arterias, porque por lo regular no es una anatomía completamente tradicional, y entonces procedemos, ya que está identificado, procedemos a marcar de una forma circunferencial la zona del tumor. Sobre todo hablamos de tumores exofíticos, que son los menos complejos de abordar. Nosotros al abordarlos tendremos a delimitarlos de una forma para tener sobre todo, no es que haga una coagulación magnífica de esta parte de marcaje, pero nos ayuda a delimitar nuestra parte, nuestra zona que vamos a atacar al momento del corte. Si van a ver en un momento cómo vamos delimitando y estructurando un poquito más las zonas donde están. Esta imagen para mí es muy importante porque las cirugías debemos estar muy preparados para este tipo de cirugía. Llega un cierto momento donde el procedimiento puede volverse un poco caótico. Tenemos tiempo tanto de isquemia como tanto de desarrollar el procedimiento. Y una técnica de utilizar puede ser sutura barbada o no barbada, teniendo un ancla en la parte posterior, como ven, formado por clips de Moloch. Y empaquetamiento, como vamos a ver ahí, que vienen esos rollos que ven. Pero es muy importante tener todo listo y no estar corriendo al momento de la cirugía, tratando de hacer este tipo de instrumentos de apoyo para la reparación del riñón. Aquí nos hablan sobre el uso de sutura barbada. No es inherente o solamente con sutura barbada, pero sí se ha demostrado que al momento de que deja de moverse la sutura, nos ayuda a tener un mucho mejor control hemostático. Y el uso de hemostáticos que obviamente en este caso son necesarios para tener un control mucho más estricto. Cualquiera de los que vemos aquí se puede utilizar. Sí tenemos cierta preferencia sobre el Surgicel y el Helfam debido a que producen un efecto de masa. Nosotros quitamos parte del riñón, así es que tener un efecto de masa para tener una mejor compresión es una ayuda que, por ejemplo, los polvos o los líquidos no nos las van a dar por completo. La evolución de los agentes hemostáticos ha avanzado muchísimo desde el inicio del fibrinógeno en 1900 y cacho hasta los últimos instrumentos que hacemos. El agente hemostático ideal es fácil de preparar, se aplica fácil, no produce una reacción inmunológica, es completamente absorbible y es económico. Desgraciadamente, este agente no existe. Todos por lo regular no son perfectos. Vamos un poquito rápido porque luego me emociono y empiezo a hablar demasiado. Se hace el pinzamiento renal, ahí tenemos tres principales opciones. Es con el torniquete de lumen, con un basal loop, y se pone un pequeño conducto con el cual vamos apretando lentamente la arteria y la vena. Tenemos los clamps tipo bulldog que se ponen a través de un trocar y se lo colocan en la zona, o una pinza laparoscópica Satinsky. Todos tienen sus ventajas y desventajas dependiendo del momento que usemos y su grado de complejidad. El uso de bulldogs tiene la complejidad que a veces hay pinzas aplicadoras, pero la mayoría de las veces no las tenemos mucho a la mano, y siempre es importante dejarlas bien orientadas o mismo sujetas con un pedazo de hilo para que no se nos vayan a perder. Y posterior procedemos al corte. Ya estamos con isquemia.
Siempre es importante recordar que un cuarto troca siempre nos puede ayudar a una buena reflexión y no olvidar que es un buen apoyo. Está marcado, como habíamos visto. Si ven, el sangrado está un poco delimitado debido a que estamos clipando la arteria. Habíamos clipado la arteria renal. Aquí proseguimos con el corte. Si no tenemos el clipaje, normalmente tiende a haber pues bastante sangrado. Podemos tener la oportunidad de ir y tratar de limitar el sangrado mientras vamos avanzando algunos vasos importantes. Aunque se ve aparatoso, realmente cuando se hace una isquemia, se hace sin isquemia, el sangrado es un poquito más profuso. Este se decidió hacerlo con isquemia debido a que el tumor es un tumor de gran tamaño, está en la porción media. Y posterior de ir seleccionando, se termina el corte con tijera. ¿Por qué con tijera? Y dicen, bueno, podemos utilizar el cauterio y seguir cortando. El cauterio produce mucho humo. Y el humo nos va a impedir ver, y entre más aspiremos, menos presión va a haber dentro del abdomen y el sangrado va a ser más profuso. Después del corte se procede a la hemostasia y reparar el sistema colector si hay alguna lesión. Y este es el punto donde les menciono que necesitamos un efecto de masa sobre el lecho que dejamos del riñón con hemostáticos. Aquí podemos utilizar SATI, pero el efecto de masa de los torunditas que vimos que habíamos preparado para tener y cerrar el defecto nos ayudan a hacer una buena presión. La reparación se hace a través con puntos. ¿Cuál es la ventaja de haber utilizado un hemolog en el extremo? La ventaja es que nos sirve de ancla y nos ahorra tiempo para evitar hacer suturas que en ocasiones no podemos o no tenemos el tiempo para terminar de formarlas. Aquí en este video vemos varios usos de suturas, pero aquí vemos al momento, se los voy a mover un poquito, aquí vemos al momento de ya clipar y colocar los hemolog y al momento de despinzar la arteria renal. Esa es la razón, se llena un poquito de sangre y tenerlo orientado nos ayuda a encontrarla más fácil. Colocar los hemostáticos, en este caso un SATI, hemostáticos sobre el lecho y utilizar un efecto de masa, puede ser gel foam o un rollo con satín hemostático para ponerlo en la parte media y colocar nuevas suturas después de haber reparado para envolverlo y hacer presión sobre el mismo cuerpo. Hacemos suturas sobre ellas y las fijamos con hemolog y de esta forma las suturas se hacen más pronto y podemos dejar apretado por completo esa sutura. Hay indicaciones muy precisas y depende mucho de la experiencia del cirujano para realizar una nefrectomía parcial laparoscópica sin control vascular y depende mucho sí, de la posición del tumor y de la experiencia que tengamos. Normalmente en cirugía robótica, cuando hay una que puede ser de cero isquemia, son tumores más exofíticos. Y entonces procedemos a aumentar el neumoperitoneo, como ven, para tener un poquito más de control vascular venoso. Y procedemos a hacer los cortes. Al ser un poco más superficial, el sangrado tiende a ser un poquito menor. Pero aún así, normalmente tienden a haber cierto grado de sangrado. Procedemos al corte y la enucleación del tumor y de la misma forma que en cirugía abierta, que en cirugía con isquemia, procedemos a reparar el lecho renal a través del mismo tipo de sutura. Eso nos permite hacer compresiones un poquito más rápidas y tener un control vascular también muy bueno en el lecho renal. Si ven ahí que le avanzamos un poco el video con un par de puntos y al momento de hacer un poco de presión, se controla mucho el sangrado del lecho renal, permitiéndonos seguir trabajando. Se cierra con esos solos puntos gran parte del lecho renal. Si ven ahí, hacemos la señalización de lo que bajamos en el neumoperitoneo para ver que no hay un sangrado como tal y está totalmente en hemostasia ese lecho renal. Otro ejemplo de este tipo de procedimientos, vamos a adelantarlo un poco, tumor totalmente exofítico, donde señalizamos la zona del tumor para tener una buena orientación y poder tener limitados nuestros bordes al momento de hacerlo. Y procedemos
a el corte. Si ven ahí está haciendo un poco de cauterio, pero solamente cuando hay un cierto grado de toque. Ahí es un tumor grande, está con cierto grado de isquemia y aún así hay sangrado, así es que podemos tener un buen control mientras vamos avanzando. Al final el robot también nos permite cierto grado de maniobrabilidad más exquisita que nos permite y nos disminuye un poquito las limitantes que tiene la cirugía laparoscópica. Pero se ha detectado que los resultados, tanto en cirugía laparoscópica y robótica en este tipo de procedimientos, no cambian independientemente de la técnica utilizada. Recomendaciones importantes para dar por terminado. Siempre es importante, cuando sean masas grandes, colocar doble catéter, doble J. Si en dado caso hay una lesión de la pelvis renal o de los conductos urinarios, para que pueda haber un drenaje ya estabilizado. Es importante tener una tomografía, como también mencionó Toño, para tener un buen mapa sobre las estructuras vasculares que nos podemos encontrar y principalmente tener todo preparado y listo para el momento de la cirugía y no estar corriendo solicitando cosas en el momento del corte. Si ven, siempre es un poco desangrado, la mayoría de las veces es más el susto cuando no hay un buen control, pero teniendo un buen control, el sangrado es esperado. Es una cirugía segura, es realizable y obtenemos tan buenos resultados como la cirugía bien. No sé si está aquí. Le demos paso al doctor Juan para que nos continuemos con el tema y agradezco mucho su atención. Gracias, Octavio. Antes de pasar con Pia, hay dos preguntas que me hace el doctor Garzusi, que es cirujano oncólogo. Uno es la necesidad de linfanectomía en este tipo de cirugías. Aquí cuando es parcial, pues generalmente no se hace. Y además los reportes indican que no se gana mucho. Es una de las preguntas para que nos des tu comentario. Hace también la consulta si se hace ureterectomía completa. En casos ureteriales, generalmente los casos ureteriales no entran en este rubro. Quisiéramos oír tu comentario. Y por último, si se hace un estudio transop de imágenes, me imagino que se refería a un ultrasonido intraoperatorio para medir la masa. Sí, bien, eso es lo que hablaba acerca de la selección de casos. Un paciente donde se sospecha que ya hay compromiso ganglionar, obviamente, muy probablemente no está indicado solo una nefrectomía parcial, aparte de que no se tenga un beneficio como tal. Normalmente cuando se hace ureterectomía es cuando hablamos de un tumor urotelial. En tal caso está indicada una nefrectomía radical, nunca una parcial. Ahí podemos en cierto momento hablar sobre una nefroureterectomía radical y los tipos de rodete vesical que podemos hacer con técnicas mini-invasivas. Pero en el caso de la nefrectomía parcial no hacemos nada en el ureter. Y la tercera era, perdón. El ultrasonido. Sí, la opción de ultrasonido lo utilizamos principalmente cuando son tumores intrarrenales. Hay varias técnicas en las que lo podemos utilizar cuando no hay un tumor intracavitario, cuando no hay un eco intracavitario, muchas de veces utilizamos orientaciones de medición a través de la tomografía. Detectamos la distancia entre del riñón hacia donde está el tumor y por dentro medimos las zonas para tratar de identificar exactamente dónde está el tumor. Eso es lo que se hacía antes. A partir de que existe la tecnología de eco, se puede hacer un eco transoperatorio para orientarnos y encontrar el tumor, porque no es como si fuera un Cresio Bruyère, que estemos buscando y dejemos lleno de hoyos el riñón. Necesitamos localizar exactamente la zona donde está el tumor para poder abordar en esa zona. Esos son cuando son tumores intraparenquimatosos. Hay otra técnica con la cirugía robótica que se utiliza un medio de contraste especial, con el cual ese medio de contraste nos ayuda a iluminar la zona arterial para tratar de ser más ultraselectivos al momento de hacer una disección tumoral. Pero, híjole, me alargaría una hora, hora y media hablando de todas las formas o todas las técnicas que tenemos para hacer una nefrectomía parcial. Y sobre todo enseñarles videos, que es lo que más me gusta.
pero sí hay, y es de gran ayuda el eco intracavitario. Y por último, que es creo que la pregunta que se hacen la mayoría de oncólogos y médicos internistas, ¿qué tan seguro es los bordes a la hora de hacer la nucleación? Y si esto generalmente reporta patología que están los bordes libres. Creo que es lo que más a veces aflige. Realmente las cuestiones de los papers, de las publicaciones, lo que nos dicen que son los mismos resultados, tanto en cirugía abierta como de mínima invasión. Por ese lado, podemos hablar. Dado de los casos que dicen, bueno, pues, si realmente cómo es, porque una cosa es lo que nos dicen los artículos y otra cosa es lo que terminamos a veces viendo el día a día. El día a día nos marca realmente límites bastante aceptables, bueno, casi perfectos, y depende mucho del tipo y localización del tumor. ¿A qué me refiero? Cuando son tumores que están intrapancreamatosos, a veces cuesta un poco más trabajo, sobre todo por el miedo de lesionar el riñón o de la vasculatura. De hecho, eso es lo que nos ayuda a veces los medios de contraste transoperatorios para definir exactamente la irrigación del riñón y no haberlo afectado. Pero realmente tenemos límites quirúrgicos bastante buenos. Sí termina siendo un proceso muy demandante técnicamente para que precisamente lograr eso y no llegar y cortar solamente la bola del riñón y abrirlo y hacer un desmayo. Pero llevando una buena curvatura que nos permita ver una buena separación, tenemos resultados bastante aceptables y buenos, con límites quirúrgicos totalmente libres de tumor. Casi el mismo resultado que cirugía abierta, y en lo personal, la diferencia entre cirugía abierta, bueno, nosotros la agarramos con la mano a veces, eso tengo como 10 años que no lo hago, y empezamos a hacer el abordaje de la resección parcial. La ventaja de que nos da la cirugía mínimo invasiva es la cercanidad y el afrontamiento que nos da para poder tener una mejor visualización y plano para hacer la disección. Eso es lo que ayuda radicalmente. Ok, muchas gracias. Por ahora del tiempo vamos a pasar, siempre hay varias dudas, pero creo que ha sido también bastante claro tu presentación. Te damos las gracias, realmente. Creo que tenías un procedimiento, pedimos un espacio ahí para que estuvieras entre procedimientos y pues te damos las gracias por esta colaboración tan importante de esta técnica que ya la estamos haciendo aquí en Guatemala, gracias a tu apoyo también, y que hemos tenido bastante buenos resultados con resultados oncológicos aceptables. Así que, de nuevo, nuestro agradecimiento. Y vamos a pasar. Les agradezco mucho su atención, doctor, y muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes y cualquier duda, cualquier duda más o cualquier contacto, el doctor Juan Arriaga, el doctor Antonio Rosales, tienen todos mis datos. Muchas gracias. Gracias. Y siguiendo con el programa, vamos a pasar ahora con la exposición del doctor Pierre Ramos. Ya todos conocemos al doctor Pierre Ramos, es oncólogo del Hospital Salvador Subirán de la Ciudad de México y actualmente trabaja también en Intera Cancer Institute. Y nos va a hablar sobre el tema del tratamiento oncológico médico en pacientes que ya tienen extensión extrarrenal y las nuevas terapias oncológicas que ya se cuentan también en Guatemala. Así que invitamos al doctor Pierre para que su plática. Muchas gracias, Hugo. Un gusto de saludarlo, de estar otra vez acá con ustedes. Pues ya mis colegas cirujanos hablaron de manera muy extensa y clara sobre los beneficios del tratamiento quirúrgico. Y acá es importante pues recordar pues que lo que mencionaba Hugo al principio de su presentación en cuanto a que pues el objetivo más importante es que nosotros podamos encontrar al paciente que tiene una enfermedad pues localizada para poder llevar a cabo estos procedimientos que hemos mencionado. Sin embargo, hay muchos escenarios en los que esto no es posible y por lo tanto es necesario hacer uso de otros tratamientos sistémicos para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.
Entonces yo les voy a hablar sobre este manejo sistémico, trataré de ser puntual. Es un tema que en los últimos 4 o 5 años ha tenido mucha actualización y han cambiado de manera significativa los protocolos que nosotros utilizamos. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la terapia sistémica. Un concepto relativamente nuevo, si es necesaria o no la cirugía en la enfermedad metastásica, la selección de pacientes para tratamiento sistémico, y luego vamos a hablar un poco resumido de los tratamientos de primera línea y subsecuentes en enfermedad metastásica y el tratamiento adyuvante, en qué pacientes es oportuno darlo. Como ustedes pueden ver, acá vemos una evolución, una línea en el tiempo de los tratamientos sistémicos en cáncer renal. Obviamente, aquí hacia atrás, antes del 2005 o 2006, realmente lo que teníamos era el uso de interferón, el uso de interleucinas, que pues, daban un beneficio modesto a los pacientes con cáncer renal. La quimioterapia en estos escenarios pues nunca demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global. Por lo tanto, es algo que pues, quedó en desuso de hace mucho tiempo. La radioterapia igualmente no es de utilidad en la mayoría de los casos de cáncer renal. Fue hasta el 2005-2006 cuando empezaron a aparecer algunas estrategias de tratamiento, la era de las terapias blanco, que fue generalmente, que fue desde el 2005 hasta por ahí del 2015, que fueron las que vinieron a introducirse y pues ser un antes y un después en el tratamiento de los pacientes con cáncer renal metastásico. Sin embargo, a partir del 2015 y hasta ahora tenemos nuevas terapias blanco y además combinaciones con inmunoterapia que han venido también a revolucionar el manejo de los pacientes con cáncer renal metastásico. En cuanto a los mecanismos de acción de estos tratamientos, básicamente lo que nosotros buscamos con las terapias blanco es poder bloquear algunos receptores o ligandos que se encuentran relacionados con el desarrollo de todos los procesos protumorales. Y al bloquear estas vías de señalización, lo que buscamos es detener la progresión de los mismos. El cáncer renal es un cáncer que se caracteriza porque es un tumor que depende mucho de la formación de vasos sanguíneos que alimenten el tumor. Por lo tanto, muchos de estos fármacos de las terapias blanco van a ir a bloquear tanto el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que están relacionados con el proceso de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Y por otro lado, otras vías de señalización intracelular, que al bloquearlas van a impedir que haya transcripción a nivel genómico y que se desarrollen estas características malignas de las células tumorales. Por otro lado, en el caso de la inmunoterapia, más allá de atacar a la célula o estas vías como las que buscamos en la terapia blanco, lo que buscamos es activar al sistema inmune para que el sistema inmune sea el encargado de montar una respuesta antitumoral. Y en estos casos, pues el sistema inmunológico tiene, digamos, ciertos aceleradores y frenos que buscan un equilibrio, que es el que se pierde, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes y que hacen que el sistema inmune ataque a los mismos tejidos normales del cuerpo. Es de estos checkpoints o puntos de control que nosotros establecemos algunos blancos en los cuales al bloquearlos vamos a evitar que se dé esa detención, ese freno al sistema inmune y permitamos que el sistema inmune haga la activación necesaria de las células T y la respuesta inmunológica que nosotros buscamos para buscar el control tumoral. Entonces, el primer tema que yo quería hablar, estas terapias han cambiado tanto el escenario que han venido también a cambiar un paradigma de la oncología hasta el año 2018, que era que todos los pacientes con cáncer renal, independientemente que fueran metastásicos, se beneficiaban de una cirugía del tumor primario. Por supuesto que esto era una verdad absoluta.
que había sido demostrada en ensayos clínicos en los cuales hacer una nefrectomía conllevaba un beneficio en la supervivencia de los pacientes. Todos estos estudios, sin embargo, habían sido realizados previo al advenimiento de las terapias blancos, y recordar que en muchos casos la cirugía es necesaria para paliar dolor o sangrado que estos pacientes puedan presentar. Sin embargo, el primer estudio clínico fase 3 ya realizado en el tiempo de las terapias blancos fue el estudio Carmena, que se publicó en el año 2018 en el Congreso de ASCO. Y este estudio pues demostró que en los pacientes con tratamiento con sunitinib, el realizar una nefrectomía pues no mejoraba la supervivencia global en comparación con no hacerla. Luego de este estudio pues tuvo muchos comentarios, hay muchas críticas por supuesto al estudio, y que al final del día lo que tenemos que aprender es que no podemos tampoco generalizar los estudios del estudio Carmena para todos los pacientes con cáncer renal metastásico. Y pues hay algunos metaanálisis retrospectivos que siguen favoreciendo la nefrectomía citoreductora en pacientes con enfermedad metastásica, incluso ya ahora en el tiempo de las terapias blancas. Pero existen ciertos subgrupos y que son los que están más representados en el estudio Carmena, y por eso en el estudio Carmena no se demostró el beneficio, porque hay pacientes con pobre pronóstico, según los criterios del Memorial Sloan Kettering, que estos pacientes en los metaanálisis posteriores, pues obviamente no se demostró que hacer una nefrectomía les fuera a ayudar. Pacientes con enfermedad metastásica cerebral o pacientes cuyo estado funcional ya estuviera afectado. En estos grupos de pacientes, pues la nefrectomía citoreductora no conllevaba un beneficio, pero en aquellos pacientes con un buen pronóstico, un pronóstico intermedio, que tuvieran un buen estado de desempeño físico, sí que la nefrectomía puede seguir teniendo un papel. Y un análisis de supervivencia a largo plazo de este ensayo fase 3 también nos demostró que los pacientes que solo tenían un factor de riesgo de los mencionados, que vamos a mencionar más adelante, para determinar y seleccionar a los pacientes para tratamiento, los que solo tenían un solo factor, sí se beneficiaban de hacer una nefrectomía. Y vemos, es la curva gris que vemos acá, pacientes que recibieron una nefrectomía más sunitinib, versus la curva roja que viene por acá, que son pacientes que recibieron solo sunitinib cuando tenían nefrectomía y si tenían solo un factor de riesgo. Acá vemos claramente que si solo es un factor de riesgo hay un beneficio. Caso contrario, cuando ya hay más de 2 factores de riesgo, en los cuales pues el beneficio sí parece estar más limitado. ¿A dónde vamos a futuro? Pues probablemente vamos a buscar lo que se logró en el estudio SORTIME, que es hacer una cirugía diferida. En este estudio se demostró que hacer una cirugía diferida, es decir, no hacerla de inmediato, sino hacerla después probablemente de 3 ciclos de tratamiento, nos puede ayudar a seleccionar mejor el grupo de pacientes que se van a beneficiar de una nefrectomía citoreductora. El diseño del estudio era hacerle pacientes nefrectomía inmediata versus dar 3 ciclos de tratamiento con sunitinib en este caso y después hacer la nefrectomía. Y acá se demostró que los pacientes a los que se le hacía la cirugía después de una terapia de inducción pues tenían mejores resultados. Esto es seleccionar de alguna forma mejor a los pacientes. Hoy por hoy, pues en los pacientes que tienen pobre pronóstico, pues no se recomienda hacer una nefrectomía citoreductora. Igualmente en aquellos pacientes que requieren tener un tratamiento sistémico inmediato y no tienen una necesidad de resecar el primario, no se recomienda hacer una nefrectomía citoreductora de entrada. Sin embargo, sí se recomienda hacer nefrectomías en pacientes que tienen un buen estado de desempeño físico. Hay un buen subgrupo de pacientes que tienen una enfermedad de una evolución indolente, que quitar el primario les va a dar un beneficio en supervivencia. Y también en pacientes que tienen oligometástasis y que al hacer la nefrectomía podamos también hacer una
Hay algunos ensayos clínicos en progreso actualmente. Casi todos estos, como ustedes pueden ver, son estudios en los que se está dando terapias blanco o inmunoterapias, y posterior a esto, los pacientes que tienen una respuesta parcial o una estabilidad de la enfermedad se aleatorizan a recibir o no una nefrectomía, que creo que es probablemente el camino en el que vayamos. Entonces, en general, hoy no está recomendada, ya no se considera un estándar de tratamiento. Sin embargo, los resultados de Carmena no se aplican a todos los pacientes y es necesario individualizar a los pacientes según su riesgo y características individuales. Y es un área que está evolucionando constantemente. No sabemos ahora en el escenario de las inmunoterapias si esto va a tener el mismo impacto que antes, y estamos esperando esos resultados, pero lo importante es seleccionar a los pacientes que sí se van a beneficiar. Igualmente, cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad ya avanzada, el primer paso que debemos tomar antes de elegir la estrategia de tratamiento sistémico debe ser una selección cuidadosa del paciente. No todos los pacientes se van a beneficiar de cualquier tratamiento, y aquí es importante pues buscar y tratar de encontrar en qué grupo de pacientes está nuestro paciente. Hay pacientes que tienen una enfermedad que tiene un avance tan rápido que hagamos lo que hagamos no nos dará tiempo de incidir en su supervivencia. Sin embargo, hay pacientes en el espectro completamente contrario a esto, que tienen una enfermedad muy indolente. Y entonces en estos pacientes que tienen una enfermedad muy indolente, también probablemente el darles un tratamiento va a significar un sobretratamiento y exponerlos a efectos tóxicos innecesarios. Entonces, debemos escoger mejor al paciente para decidir, bueno, este paciente se puede beneficiar de un tratamiento o un paciente que se puede beneficiar de una vigilancia. Ya hay varios estudios que han demostrado que en muchos casos en cáncer renal pueden haber pacientes con una enfermedad muy indolente y en cuyo caso una vigilancia puede también ser una estrategia a seguir. Y la escala más utilizada es la del IMDC, que es el International Metastatic Renal Cancer Database Consortium, que se basó en un estudio en el que se validó esta herramienta en 645 pacientes tratados en primera línea con antiangiogénicos, y prácticamente las variables que tomamos en cuenta son qué tan rápido necesita un paciente inicio de terapia sistémica. Generalmente cuando es menor de un año, pues el riesgo es mayor que cuando el paciente lo requirió más adelante. Pacientes que tienen baja hemoglobina, un estado de desempeño físico pues comprometido, elevación del calcio, neutrófilos elevados o disminución de plaquetas. Todas estas variables pues se unen en un modelo que nos da 3 grupos de riesgo, y en el cual los pacientes con una enfermedad favorable pues tienen supervivencias que alcanzan los 43 meses, los de enfermedad de riesgo intermedio de 22 a 27 meses, y los de pobre riesgo son pacientes que a pesar del tratamiento pues su supervivencia es pobre. Y entonces, pues, estas escalas nos ayudan a determinar, pues, qué tratamientos pueden ser más beneficiosos para nuestro paciente en casos, por ejemplo, de combinaciones de inmunoterapia, terapias blanco más nuevas como cabozantinib, o en los pacientes con enfermedad favorable, el uso incluso de sunitinib, que era el estándar previo, o inmunoterapias en monoterapia, no en combinación. Y esta es la forma pues, clásica de elegir a los grupos de pacientes. Sin embargo, creo que como en muchos otros escenarios de la oncología, nos estamos moviendo más hacia una elección de pacientes basados en estudios genéticos, y es lo que demostró el estudio Bionic. El estudio Bionic fue un estudio presentado por un grupo francés en el Congreso Europeo del 2020, y aquí pues tomaron pacientes de enfermedades de células claras que no tuvieran tratamiento previo, a todos les hicieron una firma genética y los dividieron en 4 grupos, de los cuales el grupo 1 y 4 eran pacientes que tenían mayores características favorables al uso de inmunoterapia, y los grupos 2 y 3, pues más favorables al uso, por ejemplo, de un TKI solo. Lo que se encontró en este estudio es que justamente había un grupo, el grupo 4, determinado por esta firma genética, que
el beneficio o la tasa de respuesta era prácticamente la misma cuando se combinaban dos inmunoterapias que cuando se usaba solo una inmunoterapia. De tal forma que este grupo tiene tan buena respuesta a la inmunoterapia que probablemente en un futuro sea un subgrupo que nosotros escojamos para darle una inmunoterapia en monoterapia y no en combinación. En el grupo 1 eran pacientes que se beneficiaban de combinar inmunoterapias, que les iba mejor con una combinación de nivolumab e ipilimumab, mejor que nivolumab solo. Pero también hay un grupo que era el grupo 2, que como ustedes pueden ver, tenía un beneficio incluso mayor de dar un TKI solo, un inhibidor de la tirosina. Y a estos en este subgrupo incluso les va mejor con la terapia blanca que con la inmunoterapia. Entonces, el futuro creo que va hacia allá en cuanto a una elección de pacientes, tanto por factores clínicos y también como por algunos factores genéticos. Entonces, hoy por hoy los nomogramas son útiles para individualizar el tratamiento. Importante entender que no siempre lo más caro y lo más novedoso es lo que va a funcionar en todos los pacientes. Hay que hacer una elección más inteligente de las terapias. Hoy por hoy la IMDC es la escala que más se utiliza para seleccionar a los pacientes, pero tiene algunas situaciones que no la hacen perfecta y que probablemente más adelante los pacientes se vayan a escoger de acuerdo a su perfil genético y grupos de riesgo. En cuanto a las estrategias de tratamiento sistémico en primera línea, realmente hasta 2018 el sunitinib, que es un antiangiogénico, una molécula pequeña, era el tratamiento de elección. El sunitinib vino a mejorar los resultados que se obtenían con interferón y con interleucinas, y el pazopanib era una alternativa a la utilización de este. Sin embargo, recientemente hay varias combinaciones de inmunoterapia o de inmunoterapia con inhibidores de tirosina que han demostrado que son superiores a estas estrategias. Son muchos los estudios, como les mencionaba, del 2018 para acá ha habido una importante explosión de información al respecto. Sin embargo, en esta tabla vemos estos estudios que fueron los estudios pivotales. El primero de ellos, el de Mouser en el 2017, que demostró que sunitinib era mejor que interferón en pacientes con riesgo favorable, intermedio o de pobre riesgo. En este estudio se demostró que los pacientes que recibieron sunitinib tuvieron una disminución del riesgo de aproximadamente el 60% comparado con interferón. Y posteriormente se comparó pazopanib con sunitinib. Es un estudio diseño de no inferioridad y por eso pazopanib nunca llegó a ser un tratamiento de elección. Pero en este estudio lo que se demostró es que pazopanib no era inferior que sunitinib y tenía un perfil de toxicidad aceptable, de tal forma que estas eran las dos moléculas que nosotros utilizábamos y que por lo menos yo que trabajo en el Seguro Social, sigue siendo el tratamiento de elección, que es lo que tenemos actualmente. Sin embargo, son los estándares de antes de las nuevas estrategias, que como podemos ver acá, lo que estamos haciendo ahora en general es hacer combinaciones de tratamiento de inhibidores de tirosina con moléculas de inmunoterapia. Y como pueden ver ustedes en todos estos estudios, se ha hecho comparación de estas nuevas combinaciones contra el estándar de sunitinib, que era el previo. Y en todas estas combinaciones se ha demostrado un beneficio tanto en la supervivencia libre de progresión, que ronda el 30-40% mejor para las combinaciones que para el sunitinib solo. Y aquí en estos estudios, tanto en estos con axitinib avelumab, axitinib pembrolizumab o cabozantinib nivolumab, se han incluido pacientes de todos los grupos de riesgo, tanto de riesgo favorable, intermedio o pobre riesgo. Hay una combinación de inmunoterapia, la combinación de nivolumab e ipilimumab, que se comparó con sunitinib, pero en este estudio, aunque se incluyeron grupos de pacientes de todos los grupos, en el grupo de pacientes en los que se demostró el beneficio de la combinación de inmunoterapia fue solamente en los grupos de pacientes de riesgo intermedio o de pobre riesgo. En los pacientes de riesgo favorable, la combinación no fue mejor que la monoterapia con inmunoterapia.
Y pues la otra combinación de inmunoterapia con TKI es la de pembrolizumab con lenvatinib, que se comparó con sunitinib, que era el brazo control, e intentaron también meter un brazo de lenvatinib everolimus. Este brazo realmente no fue muy exitoso debido a la toxicidad que demostró esta combinación. Sin embargo, cuando comparamos lenvatinib, pembrolizumab contra sunitinib, vemos que en términos de supervivencia se disminuye la posibilidad de muerte en un 34% y en cuanto a supervivencia libre de progresión, aumenta de 9 meses con sunitinib a 24 meses prácticamente con la combinación. Entonces, en primera línea, pues es muy importante determinar en qué grupo de riesgo está mi paciente para poder escoger entre las opciones. En pacientes de un buen pronóstico, combinaciones de inmunoterapia con un TKI pueden ser una opción. Sin embargo, las alternativas de un TKI solo pues siguen estando vigentes y en algunos grupos de pacientes pueden ser una mejor opción, sobre todo en aquellos que tienen una enfermedad muy indolente. En pacientes de riesgo bajo, de riesgo alto, perdón, la combinación de nivolumab y ipilimumab puede ser una opción a utilizar. Desafortunadamente en Guatemala no tenemos representación de Bristol, pero sí tenemos la posibilidad de utilizar pembrolizumab con cualquiera de las combinaciones que tenemos acá, ya sea con axitinib, lo podemos utilizar con lenvatinib y como alternativas pues tenemos todavía, según las guías, la utilización de monoterapias. Antes esto era algo, pues que no era algo viable. Antes sunitinib y se terminó el algoritmo. Habían algunos tratamientos como everolimus o sorafenib que podíamos utilizar en segunda línea, pero realmente con desenlaces no muy favorables. Sin embargo, recientemente nuevos inhibidores de TKI como cabozantinib, axitinib han demostrado que son superiores a los estándares previos como sorafenib y everolimus. E igualmente han demostrado inmunoterapias en monoterapia la mejoría en cuanto a la supervivencia global cuando la comparamos contra los estándares previos que eran, como les digo, everolimus o sorafenib. Igualmente, combinar algunos de estos fármacos pueden ser de utilidad, como por ejemplo combinación de lenvatinib y everolimus, mejor que everolimus o lenvatinib solo, en pacientes que ya han recibido tratamientos previos. Y aquí básicamente depende de tener un análisis de qué recibió mi paciente en primera línea. Como vemos, pues hay muchas moléculas que han venido a incorporarse al armamentario de tratamientos. Entonces, si mi paciente en primera línea recibió solo un TKI, pues tenemos como posibilidades usar otro TKI de nueva generación o utilizar inmunoterapia en vez de las estrategias previas. Hay otras combinaciones como lenvatinib, everolimus, axitinib o everolimus, que pueden ser también estrategias que pueden dar un beneficio. Si mi paciente en primera línea recibió una inmunoterapia doble, pues en este caso cualquier TKI podría ser una opción, preferiblemente los TKIs de nuevas generaciones como cabozantinib o las combinaciones de lenvatinib y everolimus. Esto en enfermedad avanzada. Sin embargo, el otro escenario que ha venido a revolucionarse recientemente es el de la adyuvancia. Hasta hace pocos años, pues después de que un paciente era operado, independientemente de qué tan avanzado o qué tan poco avanzado estuviera su caso, los pacientes eran todos candidatos a vigilancia, porque no había ningún tratamiento que demostrara que después de la cirugía pudiera extender el tiempo de supervivencia de los pacientes. Aquí nuevamente recalcar, aquí en este escenario utilizamos otra clasificación, que es la clasificación de UCLA, que nos divide a los pacientes según características del tamaño del tumor, la histología y el estado funcional en diferentes grupos de riesgo, y así son también las diferentes supervivencias. Previamente se habían hecho varios intentos con varias moléculas pequeñas como sorafenib, sunitinib, axitinib. Ninguna había demostrado un beneficio dándolo en adyuvancia, o sea, después de una cirugía.
Y fue hasta el estudio STRAC que se publicó en el año 2016, en el cual se demostró que dar un año de sunitinib era mejor que el placebo. Sin embargo, acá es importante determinar que eran pacientes de alto riesgo, pacientes que tenían un tumor mayor de 7 centímetros o que tenían ganglios positivos o una combinación de ambos factores de riesgo. En estos pacientes, pues se demostró que había un beneficio en supervivencia libre de recurrencia. Sin embargo, hasta la última actualización de supervivencia global aún no se demostró un beneficio. O sea, este beneficio en tiempo de recurrencia no se tradujo en que los pacientes vivieran más. Obviamente era un estudio tal vez muy pequeño para demostrar esto, pero por esto tampoco nunca llegó a constituirse como un estándar. Realmente uno de los factores que más preocupa es la alta toxicidad a la que exponemos durante un año a un paciente, comparándolo con el beneficio que se obtiene, y podemos ver que eventos adversos grado 3, 4, cuando tenemos esta combinación, es prácticamente de un 60%, 65%, comparados contra un 19% del placebo. Entonces, estos pacientes pues, son expuestos a una toxicidad importante durante mucho tiempo, y si esto no demuestra que van a vivir más, pues llevó a que este estudio pues no llegara a tener el impacto que inicialmente se creyó que iba a tener. Hay un metaanálisis que compara los resultados de 2 estudios con adyuvancia con sunitinib, y cuando analizamos los datos conjuntos, vemos nuevamente cómo la toxicidad es muy importante para los pacientes que recibieron un año de sunitinib comparados con los que estuvieron en placebo. O sea, es una diferencia aproximadamente de un 40% más de eventos adversos grado 3, y que cuando hacemos un análisis combinado, vemos que ni en supervivencia libre de progresión, ni en supervivencia global, incluso parece ser deleterio el uso de sunitinib adyuvante en pacientes con cáncer renal, incluyendo incluso el estudio STRAC, que fue el que demostró. De tal forma que, aunque es una estrategia que está aprobada por las guías de práctica clínica, creo que tenemos que escoger bien al paciente que tenga un riesgo alto para que se justifique esa toxicidad a la que lo vamos a exponer. Y bueno, así como ha habido una evolución de las terapias en enfermedad avanzada y hemos venido de las terapias blanco a la inmunoterapia, recientemente el año pasado se publicaron los resultados del estudio Keynote 564, en el cual se dio pembrolizumab contra placebo, que pembrolizumab es un medicamento de inmunoterapia, y aquí se tomaron pacientes de alto riesgo, pacientes que tuvieran un T2, pero que tuvieran una histología de mucho riesgo, un tumor de alto grado o con diferenciación sarcomatoide. Pacientes que tuvieran un T3, que son tumores mayores de 7 a 10 centímetros, y que tuvieran ganglios positivos, o pacientes que tenían enfermedad metastásica, pero que podían ser dejados sin evidencia de enfermedad después de la cirugía. Y en este estudio, pues también se demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión. Son, pues, digamos, poblaciones un poquito parecidas, pero importante que acá los eventos adversos grado 3, pues no se ve esa diferencia casi del 40% que veíamos en los estudios con terapia blanco, sino que obviamente al dar un tratamiento oncológico, pues habrán más eventos adversos, pero no hay una diferencia tan grande como la mirábamos con las terapias blanco. Y más importante, este estudio, en el seguimiento que tiene hasta ahora, las curvas se han empezado a separar y hasta el momento se va observando un beneficio en supervivencia global. Por tanto, con esta terapia, los pacientes pueden vivir más, tener una calidad de vida mejor, pero también importante mencionar que es para pacientes de alto riesgo. Esto es lo que nos recomiendan las guías actualmente en pacientes con estadio 2 de la enfermedad, a quienes se les haya hecho una nefrectomía radical o parcial. La primera opción debería ser buscar un ensayo clínico si es que lo hay. La vigilancia sigue siendo una opción para estos pacientes, o el uso de pembrolizumab en pacientes que tienen estadio 2, pero con un grado 4 o con histologías sarcomatoides. En los pacientes con estadio 3,
un ensayo clínico, si es que lo hay, es la opción preferida. La vigilancia sigue siendo una posibilidad y podemos utilizar en estos pacientes de estadio 3 el pembrolizumab adyuvante o el sunitinib. Como podemos ver, las guías todavía siguen poniendo a la vigilancia como una estrategia favorable y que es recomendable y razonable para estos pacientes, ya que aunque estos nuevos fármacos han demostrado un beneficio, sobre todo para sunitinib, este ha sido realmente pues, limítrofe y con una toxicidad alta. Sunitinib, entonces, en adyuvancia tiene resultados controversiales. Actualmente con pembrolizumab son las alternativas que tenemos en pacientes, pero solo de alto riesgo. Debemos utilizar los nomogramas validados para definir qué pacientes se pueda beneficiar. Y la inmunoterapia parece venir nuevamente a colocarse como la terapia de elección también en la terapia adyuvante. Tenemos pues pendientes resultados, así como hay combinaciones en enfermedad metastásica, ya están haciendo combinaciones en el escenario adyuvante que probablemente vayan a cambiar este escenario en corto plazo. Como conclusión, pues tenemos una evolución de la terapia sistémica, demostrado con las terapias blanco y la inmunoterapia. Independientemente de la terapia a utilizar, hay pacientes que siguen beneficiándose de la cirugía en el escenario avanzado. O sea, el mensaje es no olvidar la cirugía aunque estemos en un escenario avanzado, porque en muchos pacientes sigue siendo de utilidad, pero tampoco hacer cirugía a todo el mundo, porque ya no es un estándar de tratamiento. En enfermedad avanzada, de acuerdo con el riesgo, pues tenemos combinaciones de inmunoterapia sola, combinaciones de TKIs o inmunoterapia. Y en segunda línea, pues vamos a secuenciar dependiendo del tratamiento previo recibido. La secuenciación es algo que antes pues era un poquito difícil, pero con los nuevos tratamientos es algo factible. Y en enfermedad localizada, pues el beneficio de dar un tratamiento después de la cirugía, pues se limita a aquellos pacientes que tienen estadios avanzados o con histologías desfavorables. Y pues eso es básicamente lo que tenía para ustedes. Pues, como les mencionaba, es un pequeño resumen que he tratado de hacer de lo que tenemos actualmente en terapias blanco y pues quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Pierre. Vamos a dejar abierto si hay alguna pregunta, comentario. Eddie, ¿algún comentario? Pues no, primero agradecer a todos los expositores sus presentaciones excelentes. Queda claro que la cirugía pues sigue siendo siempre el pilar más importante cuando es posible. Pero desafortunadamente pues tenemos a casos muy avanzados donde nuestros colegas médicos oncólogos como Pierre nos ayudan. En cuanto a, yo tenía una pregunta para Pierre porque creo que las otras pues ya me las contestaron. Sobre si en este caso, como en otros tumores, hay necesidad de, aunque el cáncer de riñón es bastante inmunogénico, por decirlo así, pero hay necesidad de hacer estudios de PDL1 y en estabilidad de microsatélites y todo, como por ejemplo hay que hacer en colon o en otros tumores avanzados que uno quiere considerar inmunoterapia. En cáncer renal, no. En cáncer renal, realmente los beneficios, como mencionas tú, se deben a que es un tumor muy inmunogénico y que además tiene una alta carga de mutaciones. Entonces, de hecho, antes del sunitinib, el tratamiento era una inmunoterapia, pero digamos que una inmunoterapia de primera generación, ¿va? Interferón, interleucinas. Son tumores muy inmunogénicos y hoy por hoy, pues no es necesario hacer un PDL1 para tomar la decisión. Más bien usar los grupos de riesgo para decidir si es una combinación de inmunoterapia o si es una inmunoterapia sola o si es una combinación con TKI o un TKI solo. Y la otra pregunta que tenía para mis colegas urólogos es, ¿cómo definimos oligometástasis y cuánto consideramos que sería recomendable hacer por ejemplo, una
resección de una metástasis pulmonar o en otra parte, sobre todo pulmonares principalmente, o si, como mencionaba Pierre, mejor hacer unos tratamientos preoperatorios, ver cómo evoluciona y seleccionar a los pacientes según la respuesta. Sí, yo creo que el doctor Armazón ya no está, pero puedo contestar esa pregunta. Hace 10 años intentábamos hacer la linfanectomía en tumores ya en estadio 2 avanzados o tumores más de 5 centímetros o ya estadios 3 en los cuales pudiera haber sospecha. Sin embargo, la cirugía también puede ser un factor mórbido en la evolución de pacientes y a veces hay tumores que están bastante adheridos a vasos, grandes vasos como puede ser la cava o la aorta y que esto también hace un poco más complejo las linfanectomías. Y ahorita que ha cambiado ya las normas, en cierta medida se puede esperar a posponer la cirugía cuando hay una etapa más avanzada o eventualmente no hacer la linfanectomía y darle seguimiento con tomografías, estar observando a los pacientes para ver si eventualmente hacen polimetástasis. Y esto lo hemos observado inclusive en pacientes que no se ha podido resecar completamente la masa y se ha dejado masa o un conglomerado eventualmente ganglionar y se da el seguimiento, se puede iniciar las terapias inmunológicas o dirigidas y posteriormente entrar para hacer ya la resección de una masa mucho más definida y aislada. Porque el problema que se tenía con las cirugías ya abiertas cuando son estadios 3 para arriba es la morbimortalidad que puede tener la cirugía al haber una lesión de grandes vasos y que no está exenta de un índice de mortalidad de este tipo de cirugías. Entonces, ya se planea mejor, eventualmente se habla con oncología para iniciar terapias neoadyuvantes o simplemente ver la evolución del paciente después de la cirugía y posteriormente hacer una nueva cirugía. Eso es la tendencia actual para disminuir riesgos de morbimortalidad transoperatorias. De acuerdo. En cuanto a enfermedad a distancia, o sea, por ejemplo, que fuera algo pulmonar, después de una nefrectomía, pero 6 meses, un año después, si estuviera una lesión versus 3 o 4, pues, por ejemplo, la metastasectomía, por decirlo así, ¿vale la pena o mejor con estas nuevas terapias intentarlas primero y luego evaluar? Generalmente nosotros no hacemos esto, eventualmente habría que evaluarlo de los cirujanos de tórax o un cirujano específico, depende de la metástasis, pero el problema cuando hay ya metástasis a órganos así a distancia es que la evolución es bastante rápida en el deterioro de los pacientes y muchas veces ya no hay posibilidad de hacer resecciones parciales, por ejemplo en pulmón, en hígado o en alguna otra parte, porque el desenlace es generalmente rápido, como lo mostró Pierre en las evoluciones sin sunitinib, con sunitinib y ahora con las combinaciones. Entonces ahora nos estamos tirando más al manejo oncológico con terapias dirigidas y eventualmente si responden y se estabiliza la enfermedad, ya evaluar este tipo de cirugías. No lo hemos hecho de forma protocolaria. Esto ha cambiado en los últimos 3 años. Realmente estamos impresionados y ya hay protocolo, ya en Guatemala, que uno puede enviar a los pacientes para tanto como seguimiento como para iniciar las terapias. Hace un año, yo creo que te acordás que presentamos un caso de un tumor que tenía un trombo bastante grande dentro de la cava que era retrohepática y nadie le quería entrar. Le entramos en el Herrera de Gandhi, se pudo resecar, hicimos una trombectomía con el doctor Rodolfo García Galón y prácticamente quedó libre. Habían 2 ganglios que se quitaron y en la tomografía control ya no se ven ganglios. Entonces se decidió observar, no iniciar ni siquiera una terapia adyuvante en base a estos protocolos que han estado cambiando drásticamente. Pero la ventaja es que ya los tenemos. Hace 10 años no podemos hacer nada. Yo solo quisiera tal vez
como ampliar un poquito, también depende un poquito de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? O sea, si es un paciente cuya recurrencia, digamos, aparece un nódulo pulmonar, pero este recae en un periodo menor de un año, pues lo que dice Hugo, evidentemente es lo más recomendable, hacer un tratamiento sistémico y se puede revalorar una metastasectomía después. Pero digamos en pacientes que tienen una evolución larga de 2, 3 años y que tienen una enfermedad indolente, pues en esos casos es donde pues el caso debe someterse a una discusión como las que hacemos nosotros, multidisciplinaria, porque hay pacientes que sí se pueden beneficiar de hacer una metastasectomía, ¿no? Pero la historia natural es la que nos da la pauta ahí, porque como dice Hugo, la mayoría de pacientes tienen un pronóstico malo y una evolución muy agresiva. Ok, muchas gracias. Perfecto. Por mí, ahí estamos. Hugo, no sé si querés dar algunas palabras de cierre. No, por mí también. Creo que no hay preguntas. Ahorita va en el chat. Si no hay preguntas, solo tal vez algún último comentario. Si están todavía conectados Antonio Rosales y el doctor Octavio Manzón. Y si no, pues damos por concluido. No, pues muchas gracias por la invitación. Muy importante tener, como dice Pierre, estas discusiones multidisciplinarias. No es lo mismo pues hablar sobre urólogos y tener cirujanos oncólogos y todo eso creo que trabajar en equipo es lo mejor para nuestros pacientes y muchas gracias por la invitación. Creo que Octavio sí ya no está con nosotros. Pues en nombre de Íntegra, muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación y compartir sus conocimientos y su experiencia. Agradecemos muchísimo esto. Y bueno, agradecer a a nuestra audiencia por habernos acompañado una vez más y que estén pendientes que tenemos otras actividades planeadas para los meses que siguen. Este webinar, sí, como con todos los anteriores, quedan grabados y nos pueden acceder en nuestra página web o por nuestra página de YouTube. Así que pasen muy feliz noche y nos vemos a la próxima. Y gracias a todos. Diego y Isa, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Que tengan feliz noche.